Bueno, yo creo que hay algo que nos caracteriza a todas las personas. Yo creo que de todas las épocas y de todos los momentos de la historia, ¿no? Y es que da igual la edad que tengas, da igual que seas alguien muy mayor o que seas alguien relativamente pequeño, tendrás que reconocer lo siguiente. Y ahí va mi primer trabalenguas, ¿no? Y espero que sea el último de esta mañana. Ser un ser humano es ser un ser que toma decisiones. La elección de opciones en la vida está intrínsecamente unida al hecho de que somos personas, ¿no? Y desde que somos muy pequeños, nuestra vida está llena de opciones, ¿no? Ante las cuales tenemos que tomar una decisión. Y es verdad que al principio, cuando somos tremendamente pequeños, ¿no? Como los bebés que vemos por aquí, son nuestros padres quienes toman las decisiones. Pero llega un momento donde empezamos a crecer y empezamos a tener la necesidad de hacerlo nosotros mismos. Algunas decisiones son decisiones no muy relevantes. Por ejemplo, ¿qué voy a comer hoy? ¿No? Algunos de vosotros ni lo sabéis. Cuando salgáis por la puerta seguro que tomaréis la decisión. Otros ya tenéis decidido qué vaya a comer. O quizá qué regalo me gustaría en Navidades o en mi cumpleaños. O dónde voy a ir de vacaciones. Vale, son importantes, pero no son tan importantes. Hay otros que son mucho más importantes, como por ejemplo, ¿a qué me voy a dedicar cuando sea mayor, ¿no? Que hoy en día ser mayor es tener por lo menos 40 años, cuando uno ya se va de casa, ¿no? Y empieza a plantearse que tiene que vivir de forma independiente. Pero, ¿quién será, de las personas que conozco, quién será mi novio o quién será mi novia, ¿no? ¿Qué persona elegiré para que comparta la vida conmigo, ¿no? Durante el resto de mi vida? ¿O con quién me voy a casar, ¿no? Que sería lo siguiente. ¿O cuántos hijos tendré? O si me iré a vivir a otro país. Un montón de preguntas que nos hacemos en distintos momentos de nuestra vida. Y son preguntas, pero muchas veces son realidades en las que tenemos que tomar una decisión, ¿no? Una decisión. Y la verdad que cuando afrontamos este tipo de situaciones en nuestra vida, se dispara automáticamente dentro de nosotros como una especie de resorte, ¿no? Es un mecanismo que lo que procura es encontrar cuál es la mejor opción de todas estas. Algo dentro de nosotros trata de hacer una búsqueda y discriminar cuál de todas estas opciones que se disponen delante de mí y cuál de ellas es la mejor, ¿no? Cuál es la más óptima, ¿no? Pero si tú analizas realmente este tipo de situaciones, tienes que entender algo, ¿no? Y es que cada decisión que tú tomas, consciente o inconscientemente, siempre va a estar influida por lo que tú consideres que tiene más valor. Piénsalo por un momento. Cada decisión que tú tomas es una decisión que en cierto sentido no es libre, está atada o unida a lo que tú consideras más valioso en tu vida, ¿no? Incluso en momentos determinados pensamos que decidimos presionados por las circunstancias. Y estaba pensando yo mientras reflexionaba en esta frase, estaba pensando, por ejemplo, una persona que esté en una situación complicada en la calle, que la estén atracando y que la estén de alguna manera con una pistola o con algún tipo de arma, la estén forzando a que dé todo lo que tiene, aparentemente uno podría concluir que esta persona está tomando una decisión por fuerza de otra. Es verdad, alguien está forzando a que haga algo que no quiere hacer, pero realmente esta persona, cuando tú das el dinero, cuando esta persona da el dinero, está mostrando que hay algo que le importa más que ese dinero, que es su propia vida. Por lo tanto, su respuesta está condicionada a lo que más valora en ese momento, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los versículos que vamos a ver hoy, ¿no? Y que ha leído Rex. Bueno, no te voy a decir nada, no voy a hacer ningún spoiler, sino que te voy a invitar a que a lo largo de la charla de esta mañana la sigas y descubras, ¿no? qué sentido tiene esto que estoy diciendo con lo que está ocurriendo aquí. Y lo primero que mi intención esta mañana, lo primero es entender en cierto sentido varios aspectos de la voluntad de Dios. Y quiero decir que no vamos a profundizar en esto porque es muy profundo. Es decir, conocer la voluntad de Dios significa conocer a Dios y es algo a lo que nosotros estamos muy limitados para conocerlo, ¿no? Sabemos algunos aspectos de quién es Dios, pero no podemos conocerlo completamente. No sé si recordáis, este pasaje está encuadrado en un relato más largo, pero no sé si recordáis que estos tres personajes que aparecen aquí, especialmente Pablo y Silas, ellos salieron de Jerusalén con el objetivo, como vimos el domingo anterior y el otro, salieron con el objetivo de visitar las iglesias que ya habían sido establecidas. Fueron a visitar estas comunidades de creyentes nuevas que había Pablo fundado
¿Con la idea de qué? Con la idea, había dos aspectos importantes. Uno, comunicar un acuerdo que se había llegado a Jerusalén con respecto a que los cristianos que eran gentiles no tenían que circuncidarse. Y por otro lado, también el objetivo era en cierto sentido, ayudarlas a que crecieran un poco más la iglesia, ¿no? En cierto sentido, a echarles un cable, ¿no? Y cuenta Lucas que Pablo pasó por Listra con Silas y se encontraron allí a Timoteo y lo invitaron a formar parte de este equipo, cuyo objetivo era predicar, era un equipo misionero, ese era el objetivo. Y después de visitar, dice en los textos anteriores, en los últimos versículos, después de visitar algunas iglesias y ver cómo crecían, y esto es interesante, ver cómo esas iglesias crecían, cómo el ministerio de la predicación estaba de alguna manera funcionando y le estaba dando éxito, decidieron ir hacia las regiones de Asia, ¿vale? Aquí habla de ciertas ciudades, ¿vale? De ciertas, no ciudades, sino son áreas que pertenecen al Asia antigua. Y la cuestión es que ahí todavía no se había escuchado el Evangelio. Entonces, ellos después de visitar estas iglesias, tomaron la decisión de moverse a lugares donde todavía no conocían a Jesús y empezar a hablar de Él. Si aún te estás despertando, de hecho sabes que te conviene descansar los sábados por la noche, pues si no vienes los domingos y estás pensando en la cama, no estás pensando en lo que estamos comunicando aquí y enseñando. Quiero darte unos segundos para que reacciones a algo que quiero decirte, que prestes atención a lo que está pasando aquí, ¿vale? Fíjate, los versículos 6 y 7 nos relatan algo que por lo menos es llamativo, ¿no? Dice que pasando por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, que es otra región de Asia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Ellos estaban intentando llegar a la zona norte de Asia. Y habla por 2 veces que algo ocurrió aquí que no les permitió hacer eso, ¿no? Y Lucas lo que deja aquí muy claro, por un lado, algo que vemos en este versículo, es que para Lucas el Espíritu de Jesús y el Espíritu de Dios es lo mismo, ¿vale? Pero lo más relevante para mí, lo más importante, es que Lucas deja bien claro que fue Dios mismo el que estaba impidiendo que fueran a evangelizar. Dios mismo estaba impidiendo que ellos hablaran de Jesús en estas regiones. Y ahora tú te preguntarás, si tú lo piensas bien, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿cómo puede ser que Dios mismo, ellos concluyan de que Dios mismo le está pidiendo esto cuando Jesús, en Mateo 28, antes de volver al Padre, les dice, os voy a dar la gran comisión, todos conocemos aquí la gran comisión. Jesús les dijo que tenían que predicar el Evangelio, hacer discípulos y bautizar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y que fueran por todo el mundo, ¿no? La cuestión es, ¿Dios cambia de opinión? ¿Dios cambia de opinión? Todos sabemos que la respuesta es no. Todos tenemos claro que Dios no cambia de opinión. Pero, ¿y cuando Pablo, Silas y Timoteo no son ellos, sino somos nosotros en medio de las circunstancias? ¿Realmente tenemos la convicción de que Dios no cambia? El mayor dilema, como he dicho, del ser humano es elegir. Y ese dilema también es un dilema que nosotros, los que conocemos a Jesús, también vivimos. No estamos fuera de este dilema, ¿no? Ahora, nuestra mayor pregunta en muchas ocasiones es ¿qué quiere Jesús o qué quiere Dios que yo haga en medio de esta situación? ¿O qué quiere que elija en estas circunstancias, ¿no? Y es muy importante entender algunas cosas acerca de la voluntad de Dios, ¿vale? Es muy importante. La Biblia nos habla de la voluntad de Dios, pero nos habla de 2 facetas o 2 aspectos de la voluntad de Dios que van justamente en paralelo. Funcionan a la vez. Y nosotros no tenemos la capacidad en muchas ocasiones de poderlas conciliar, pero son 2 aspectos de los que la Biblia habla claramente. La primera de ellas es la voluntad conocida de Dios, que los teólogos llaman la voluntad revelada, la voluntad moral, la voluntad preceptiva de preceptos. ¿Cuál es la voluntad de Dios conocida? Bueno, es una respuesta muy fácil, la voluntad que conocemos de Dios, ¿no? ¿Dónde está la voluntad conocida de Dios? Obviamente es todo aquello que sabemos acerca de lo que Dios espera de nosotros y que está escrito en la Biblia. Dios ha escrito en la Biblia
todos los aspectos que nosotros necesitamos conocer sobre su persona, sobre su voluntad y sobre su plan. Eso está escrito en la Biblia, ¿vale? Y esta es, digamos, una de las avenidas de la voluntad de Dios, y luego hay otra avenida de la voluntad de Dios. Si una es la voluntad conocida de Dios, la otra es la voluntad oculta de Dios, la voluntad secreta o la voluntad decretiva, llaman los teólogos. ¿Y qué es cuál es este tipo de voluntad? Bueno, ahí lo podéis ver en la PowerPoint. Son todos aquellos detalles a través de los cuales vamos a pasar en nuestra vida y que Él va a usar para lograr su propósito en nosotros. El enfoque de hoy tiene que ver más con nosotros, aunque una voluntad oculta con respecto a Dios, que tiene que ver con aspectos de la creación, pero en este caso tiene que ver más con nosotros. Es decir, Dios tiene una voluntad que nosotros no conocemos, que tiene que ver con nuestra vida y tiene que ver con los detalles de nuestra vida. Y la Biblia está llena de ejemplos sobre esto. No quisiera ahora que navegásemos todos juntos por todos los ejemplos de personajes bíblicos que hay, sino que pensemos únicamente y de forma rápida en uno de ellos, ¿no? El caso de José, el hijo de Jacob y de Raquel, que esto está en Génesis. Y en el caso de José lo que podemos ver es la voluntad conocida de Dios, ¿cuál era? Bueno, no sé si lo recordáis, pero José, junto con su gran cantidad de hermanos, tuvo un sueño. Y en ese sueño Dios le dijo algo, ¿vale? Dios le mostró, le había dado a conocer que él llegaría a estar en una posición de autoridad sobre sus padres y su hermano. Eso es algo que José sabía. Esa es la voluntad conocida de Dios. ¿Cuál es la voluntad oculta de Dios? Bueno, todas las circunstancias de las que fueron responsables los hermanos de José y José mismo y que fueron utilizadas por Dios para cumplir su propósito. Si nosotros vemos lo que José vio y que Dios le dijo y miramos su vida, en un montón de ocasiones concluirás que José estaba en una situación que no correspondía con lo que Dios le había dicho. Fue esclavo, fue vendido por sus manos, fue maltratado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero finalmente, después de que José pasó todo eso, se dio cuenta que justamente Dios había hecho lo que justamente le había dicho, ¿no? Este ejemplo, como he dicho, y otros muchos, y por ejemplo el que leemos en Hechos 16, del 6 al 7, nos lleva a concluir que aunque en ocasiones enfrentemos situaciones que parecieran salir del control de Dios, realmente no es así. No es así. La Biblia está escrita para que conozcamos a Dios, pero también para que conozcamos cómo Dios obra a través de situaciones y circunstancias que a veces nos resultan extrañas. Y si lo piensas un momento, lo que estaban viviendo Pablo y Silas aquí junto con Timoteo podría interpretarse como un fracaso ministerial. Como he dicho antes, ellos fueron espectadores en primera fila de sí, tenían opresión, pero la iglesia iba creciendo. Ellos predicaban, había gente que escuchaba el evangelio, cambiaban sus vidas y comenzaban a producirse estas primeras comunidades de creyentes cuyo objetivo era buscar a Dios, buscar su voluntad, buscar a Jesús, ¿no? Había transformación en ellos. Así que tú imagínate, después de un proceso donde, vale, has vivido dificultades, pero has visto cómo Dios responde, te encuentras en un momento donde tú, en cierto sentido, respondes a tu llamado a Dios, pero no hay una respuesta, sino hay frustraciones. De hecho, Lucas no se toma el tiempo en darnos detalles, ¿no? Simplemente dice que ellos sintieron del Espíritu Santo que Dios no estaba permitiendo que ellos pudieran seguir predicando ahí, pero no dice qué tipo de opresión. Tampoco dice que el Espíritu Santo les susurrara en el oído que no tenían que hacerlo, sino que las circunstancias les dieron a ellos a entender que realmente lo que estaba pasando es que Dios no quería que ellos estuviesen allí, ¿no? Y no sé, no sé tú, pero yo me sentiría frustrado ante una situación así, ¿no? O sea, incluso dudaría que realmente Dios está haciendo algo ahí en medio. De hecho, más que pensar en que es la voluntad de Dios, pensaría que yo estoy haciendo algo mal, que en algo me he equivocado, ¿no? Incluso dudaría en esos momentos del poder del mensaje del Evangelio. Diría, bueno, realmente ahora aquí no funciona, quizá no es tan poderoso como pareciera, ¿no? Nosotros cuando afrontamos situaciones similares, lo normal sería preguntarnos qué está haciendo Dios, ¿no? ¿Dónde se ha metido, ¿no? Al contrario de pensar que son momentos muy valiosos cuando estamos en situaciones así. Son momentos muy valiosos para nosotros. Son momentos para que nos recuerden
y nos inviten a ir a Dios y recordar sus promesas, ¿no? Y que Él está por encima de todas estas cosas, ¿no? Incluso en nuestras propias decisiones, cuando tenemos que afrontar momentos donde hay que tomar una postura, ¿no? Y hay un caso claro de Isaías, ¿no? Isaías 55, cuando él está hablando de parte de Dios y le está diciendo al pueblo de Israel: hay cosas que vosotros no vais a entender, porque no tenéis la capacidad de entender quién soy yo, ¿no? En el texto este que es tan conocido, donde dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías estaba diciéndole esto en el pueblo de Israel en un momento bastante crítico de la historia. De hecho, el profeta normalmente iba a denunciar la actitud del pueblo de Israel y normalmente traía juicio ante esa actitud, ¿no? Y Isaías está diciendo, le está comunicando de parte de Dios, que aunque ellos vean esta situación, Dios tiene algo que está por encima de lo que ellos pueden ver. Y otra cosa clara es Jeremías, ¿no? Muy interesante, Jeremías 29:11, ¿no? Donde dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Pero es que el contexto donde dice esto Jeremías era el contexto donde Israel iba a ser deportada. O sea, Israel iba a ser destruida, iba a ser llevado a otros lugares totalmente extraños, no iban a poder seguir adorando a Dios, incluyendo el remanente fiel, porque había gente dentro de Israel que eran infiel, pero estaba el remanente fiel, ¿no? Y Dios le está expresando cuáles son sus planes de futuro. Él está expresando su voluntad revelada, pero no su voluntad oculta, ¿no? Que eran todas estas cosas por las que tenían que pasar. Dos detalles importantes. El hecho de tener la seguridad y la esperanza de que Dios está involucrado en nuestras decisiones, que Dios es soberano sobre estas y está involucrado, no nos libra de nuestra responsabilidad. Porque quizá afrontar esto desde la perspectiva de decir, bueno, Pablo, Silas y Timoteo confiaban en el Señor, entonces, bueno, ellos hacían lo que querían y entonces Dios los reconducía. Sí, es cierto, pero también es cierto que somos responsables de lo que decidamos. Nosotros somos responsables. Dios nos hace responsables de nuestras decisiones, ¿vale? Es decir, el hecho de que Dios nos dé la seguridad de que nada se escapa de su control y que Él está con nosotros, no nos da la libertad para vivir como queramos o decidir como queramos. De hecho, hacer esto sería inconsistente e incoherente si realmente he tenido un encuentro con Jesús. Es decir, bueno, Dios siempre va a hacer lo que Él quiere en mi vida y yo puedo actuar como yo quiera. Sería realmente como si yo estoy casado con mi esposa y le digo: yo te quiero mucho, te amo mucho, pero vivo fuera de casa y vivo mi vida y estoy con otras mujeres. Y es incoherente, es inconsistente totalmente. Sería una visión romántica de Dios, pero no realista, ¿no? Y con esto no me estoy refiriendo a que tengamos una vida perfecta, ¿no? Sino me estoy refiriendo a que es totalmente posible que luchemos con este tipo de cosas, ¿no? Que mis decisiones impliquen una lucha conmigo mismo y con lo que Dios está esperando de mí, ¿no? Y lo segundo que quisiera decir es que esta esperanza de la que estoy hablando, que tiene que ver con la obra de Dios, con su Espíritu Santo, solamente está reservada para aquellos que han conocido y han entregado su vida a Jesús. Son para aquellos que tienen el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, no puedes tener la certeza de que Dios está dirigiendo y está llevando tus decisiones y tu vida a donde Él quiere, ¿no? El segundo aspecto que quiero también ver con vosotros, la segunda parte de este mensaje, tiene que ver con el hecho de conocer la voluntad de Dios, ¿no? Que yo creo que, no sé si el 100%, el 99% de los que estamos aquí hemos luchado en algún momento con esto. No hemos preguntado: bueno, Dios, ¿tú qué quieres que yo haga ante esta situación? ¿Cómo sé qué decidir? ¿Qué tengo que decidir? Todos nosotros nos hemos encontrado en esa situación en algún momento, ¿no? Esta es nuestra pregunta, ¿no? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué quería Dios que hiciera Pablo, Silas y Timoteo? Vemos que Dios le respondió en un momento determinado, ¿no? Y así ellos lo vieron y lo entendieron. Pero creo que necesitamos primero entender
es que aunque no conocemos con exactitud lo que Dios espera de nosotros, no conocemos la voluntad oculta de Dios, en todas las situaciones de nuestra vida sí que tenemos algo tremendamente valioso. La Biblia, ya lo he dicho antes, que es lo que Él ha querido comunicarnos. Ahora bien, hay varios problemas con esto. Tenemos la Biblia, pero hay un problema con nosotros mismos, ¿no? Hay cosas tremendamente claras en la Biblia. Dios nos ha regalado algunos aspectos de su voluntad que están muy claras en la Biblia. Está claro, o sea, no hay que darle muchas vueltas, no hay que tratar de mirarlo a distintos puntos de vista, ¿no? Pero si eres honesto contigo mismo, y yo trato de serlo hoy y de serlo siempre, debemos reconocer que somos expertos en justificar nuestras decisiones. O sea, normalmente, sí, hay veces que nos cuesta trabajo entender qué es lo que Dios ha expresado, necesitamos estudiar bien la Biblia, pero en otros momentos nuestra actitud es de justificar las cosas que hacemos sabiendo que es algo que Dios no quiere que hagamos, ¿no? Que Él no quiere que actuemos de esa manera y en cierto sentido, ¿sabéis por qué esto? Porque no vivimos viendo la bondad de Dios. No somos capaces de determinar que lo que Dios está pidiendo de nosotros es el reflejo de su amor hacia nosotros, que Dios quiere protegernos de muchas situaciones donde no deberíamos ir. Y porque finalmente somos tentados y caemos en la seducción de confiar en lo que nosotros pensamos que es mejor, o en lo que esa oferta o esa opción te está tratando de vender o de hacer creer, ¿no? En otras ocasiones, aun conociendo la Biblia, que es nuestra fuente principal de conocimiento, aun sabiendo eso, no sabemos leerla. No sabemos leer la Biblia. No sabemos leer la Biblia mirando el argumento que la recorre. O sea, la Biblia no es un grupo de historias totalmente desconectadas, sino la Biblia es distintas historias a través de la cual corre un único argumento, y ese argumento tiene que ver ¿con quién? Tiene que ver con Dios, con su carácter, con cómo lo muestra en Jesucristo, cómo Él nos muestra su carácter y su amor a través de enviar a su Hijo a la cruz y lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso la mayoría de las veces tratamos de usar la Biblia como el manual de IKEA, ¿no? O sea, no entiendo la vida bien, voy a ver si en la Biblia hay alguna regla que me dice a ver dónde encajo mi situación. Y tratamos de ver las vidas de algunos de los personajes de la Biblia y tratar de encajar nuestra situación ahí. Por ejemplo, típico, Gedeón probó a Dios para saber si tenía que hacer una cosa u otra. Bueno, eso quiere decir que yo puedo pedirle a Dios una prueba. Dios, si cae un rayo aquí ahora mismo y me quedo frito, eso quiere decir que tú no quieres que siga predicando. Y si no, quiere decir que sí. Dios ha contestado que sí, obviamente, ¿no? Por lo menos de momento. Pero parece una estupidez, pero muchas veces buscamos eso. Por eso decía que somos rápidos a justificarnos y utilizamos la Biblia, utilizamos y mal usamos lo que Dios ha dicho para justificar nuestra actitud o nuestras respuestas, ¿no? Eso es la mejor de las veces, ¿no? Otras veces nuestro objetivo es tener una vida más sencilla, más fácil, tratar de ver de qué manera Dios nos responde para evitar ciertas situaciones complicadas. Y nos damos cuenta de que Dios pone pruebas en nuestra vida para que podamos crecer en otro aspecto más importante, ¿no? Que zafar de ellas, ¿no? Que es darnos cuenta de que lo que Dios ha escrito aquí no son buenas normas de conducta, sino es un libro que habla de la verdadera vida que está en Él. De esto habla este libro, no de buenas conductas, ¿no? Y Juan, en todo su evangelio y en sus cartas, habla mucho sobre este aspecto, ¿no? De hecho, dice en 1 Juan 1, del 3 al 4, él habla justamente de por qué ha escrito esa carta, cuál es el objetivo de lo que él está escribiendo, ¿no? Y dice, lo que hemos visto y oído, os proclamamos todo el testimonio de Jesús, ¿no? A vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo. Sí, ¿ves? David te ha equivocado. O sea, lo que Juan está diciendo es que esto está escrito aquí para que nosotros sepamos decidir bien y para que seamos felices. No, el gozo completo no está ahí. El gozo completo está en tener comunión con Jesús, en tener una relación con Jesús, en ser seducidos y vivir enamorados con Jesús.
Así que la Biblia lo que nos ayuda es a buscar y a producir, como decía Pablo en Romanos, una cosmovisión acerca de cómo es Dios y de cómo se ve la verdadera vida que Él nos está ofreciendo. Y llegado a este punto, estará diciendo, vale, genial, muy bien, David. Pero esto ¿cómo funciona de forma práctica en mi vida, ¿no? A lo mejor estás esperando que te dé una lista de consejos prácticos de cómo actuar en distintas situaciones. Decir, vale, está genial, voluntad revelada de Dios, la oculta, esto funciona de esta manera. Vale, pero finalmente volvamos a la pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que necesitas es saber esto. Y esta es la clave, una de las claves para saber cuál es la voluntad de Dios, qué tengo que decidir, cómo escucho a Dios, ¿no? Y es saber que Dios está más interesado en que lleguemos a ser personas a quienes Él puede guiar que sepamos las decisiones exactas que debemos tomar. Lo repito otra vez, Dios está más interesado en que lleguemos a ser personas a quienes Él puede guiar que sepamos las decisiones exactas que debemos tomar. Cuando Dios viene a tu vida, cuando Jesús viene a tu vida y te despierta la realidad de quién es Él y de quién eres tú, y abres tu corazón por su gracia a Él, comienza un proceso de cambio dentro de ti. La vida empieza a verla de forma diferente, empieza a ver las circunstancias no como tropiezos, sino como momentos preciosos que Dios usa para ir produciendo en ti una nueva identidad y en un proceso donde somos educados y cambiados por el Evangelio de una forma viva. Comenzamos a tener una experiencia con eso que creemos que ha dicho Dios, que ha hecho por nosotros. Eso es lo que nosotros entendemos. Pero en el proceso de santificación, Dios comienza a cambiarnos a través incluso de nuestros momentos donde tenemos que decidir y nos vemos sin saber qué decidir. Y necesito aclarar en este momento algo. Como he dicho antes, cuando hablo de tomar decisiones no estoy hablando de decisiones que están claramente en la Biblia expresadas. Hay cosas, o sea, sabemos que matar está mal, sabemos que Jesús amplió el mandamiento de no asesinar, que tiene que ver con el motivo de mi corazón. Hay aspectos que están claros en la Biblia, ¿no? De actitud de mi corazón, pero cuando hablo de tomar decisiones me refiero a algunas que no están de una forma tan clara, aquellas que nos dejan un poco en una situación de no saber, de no tener la suficiente claridad de qué decidir tomar. Nuestro filtro es acudir y leer bien la Biblia, estudiar bien la Biblia y leer bien la Biblia para entender cómo funciona la cosmovisión y cómo funciona la cosmovisión de Dios y cómo funciona la vida. Y tomar decisiones en base a eso. Obviamente, dependencia de Dios, ¿no? Pero cuando hablo de toma de decisiones, hablo de este contexto, no hablo de cualquier decisión. Y mucho menos de decisiones que estén fuera de lo que directamente Dios ha dicho que no es bueno para nosotros, ¿no? Así que una de las cosas que nos pasa cuando tenemos que afrontar las decisiones es que generalmente al tomar una decisión, lo que más nos preocupa, ¿sabéis lo que es? Cuando tomas una decisión, ¿qué es lo que más te preocupa? Te preocupa el futuro. Te preocupa qué va a pasar. Si tomas esta decisión, realmente el miedo o la incertidumbre está en qué va a pasar, qué va a ocurrir después de eso, ¿no? Es decir, los efectos o las consecuencias futuras. Y este suele ser el centro de nuestra preocupación en medio de las decisiones. Todos los aspectos giran alrededor de esto. ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Qué va a ocurrir con mi familia? ¿Qué va a pasar en mis circunstancias? ¿Cómo me va a afectar esto de una u otra forma, ¿no? Y me encanta cómo Tim Keller enfoca esto y él dice, comentando sobre esta obsesión sobre el futuro, dice, obsesionarse sobre el futuro no es como Dios quiere que vivamos. Mostrarnos el futuro no es lo que Dios hace. Su manera es hablarnos por medio de la Biblia y transformarnos desde adentro hacia afuera por medio de su palabra y el Espíritu Santo. Debido a nuestra confianza en la voluntad soberana de Dios, podemos comprometernos radicalmente con su voluntad moral sin preocuparnos por una voluntad individual. Esto es fantástico. De hecho, esto es prácticamente un calco de lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Lo que Keller está tratando de comunicar aquí y lo que muestran Pablo, Silas y Timoteo es que ellos tenían la libertad en Cristo y en el Espíritu Santo
de poder vivir sin angustiarse por lo que iba a pasar. Tenía la libertad de depender en Dios, no como un Dios soberano que hace lo que le da la gana, sino un Dios que controla todas las circunstancias, que los ama y está haciendo lo mejor para ellos, aunque ellos no lo vean, ¿no? El llegar a ser una persona a quien Dios puede guiar en vez de obsesionarnos con los detalles del futuro, y esto no quiere decir que Dios no se preocupe por nuestros detalles, por supuesto que se preocupa por los detalles de nuestro futuro y por supuesto que nos va a ayudar a tomar decisiones, pero ser una persona de esta forma, de esta manera, se enfoca principalmente en Él. Él te va a dar la sabiduría para tomar esas decisiones que pueden cambiar dependiendo de las circunstancias, igual que vimos el domingo pasado. Hay que tomar una decisión en un momento determinado en Cristo y en la libertad que me da justamente el Espíritu Santo a mi lado. En un momento determinado Dios me va a permitir hacer una cosa y en otro momento determinado me va a permitir elegir otra, ¿no? Así que enfocarnos en esto no significa que a Dios no le interesa nuestro futuro o que no esté al control de nuestro futuro, y tampoco que no debo hablar con Dios, no debo orar a Dios respecto a este tipo de cosas, ¿no? Nuestras peticiones, Dios nos ha dado la libertad de poder presentárselas delante de Él. Tampoco esto quiere decir que el hecho de que Dios quiera que no me preocupe, que Él es un Dios distante y que no tiene interés por los detalles de mi vida. Por lo tanto, la clave de todo lo que hemos visto en el libro de Hechos tiene que ver con el Espíritu Santo, de la obra de Dios, pero la clave es ser sensible al Espíritu Santo, ser sensibles a Dios. Esa es la clave, ser personas que se dejen guiar. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo ser una persona que sea sensible a la guía de Dios? Voy a dar 3 cosas prácticas para desarrollar un carácter sensible a la guía de Dios. Son 3 recomendaciones, podríamos decir. Y quiero que te quedes con algo. De estas 3, la primera es la más importante. Las 2 son importantes, pero la primera es la más importante de las 3. Y la primera de ellas es esta. Necesitas enamorarte más de Dios exponiéndote a su carácter y amor reflejado en Cristo. Yo quiero hacerte una pregunta. Si estás casado o si llevas tiempo saliendo con alguien, cuando tú sientes aprecio y amor hacia una persona y llevas cierto tiempo con esa persona, ¿realmente tienes que preguntarle qué es lo que le gusta o cuál es su voluntad en todos los momentos? Yo no sé tú, pero yo llevo 15 años casado con Sara y a lo largo de todo ese tiempo hemos profundizado en nuestra relación. Y hay momentos donde yo sé lo que ella desea, lo que ella le gusta, lo que ella quiere. De hecho, muchas veces no tengo que forzarme, sino que simplemente es algo, pocas veces yo sé, me gustaría que saliese más, pero prácticamente nace de mí, ¿no? Incluso hay veces, no sé si ha pasado, que miras a tu mujer o miras a tu esposo y sabes lo que está pensando. O sea, no tienes que pararte a pensar, bueno, ¿qué estará pensando en este? Hay veces que sí, ¿no? Pero no, en otros momentos se llega a esa situación donde conoces tanto a la persona que sabes prácticamente lo que está pensando en ese momento, ¿no? Por eso es tan importante esto. Esto es esencial para todos los aspectos de nuestra vida. Enamorarnos más de Dios y exponernos a su carácter y amor reflejado en Jesús. Esto significa conocerlo más, ¿no? Y esto implica, obviamente, leer y estudiar tu Biblia, y asegurarte de no hacerlo para buscar aplicaciones prácticas en tu vida. No trata de buscar los 10 versículos que me van a ayudar a afrontar mi vida y hacerme una persona de éxito, sino leer tu Biblia en contexto y leerla como aquel libro que te habla de alguien con quien te puedes relacionar, que es personal, es cercano, que es accesible por causa de lo que te ofrece en Cristo. Leer buenos libros que te ayuden, buscar relaciones de discipulado, y de eso hablaremos un poco más adelante, cortito. Orar con otras personas, expresarle a Dios tu situación, reconocer un problema de desorden y que tus elecciones siempre van a tratar de buscar lo mejor para ti, aun en momentos que estés eligiendo cosas para Dios, ¿no? Reconocer esto, ¿no? Participar en los medios que Dios te ha regalado y que nos ha regalado para crecer en conocimiento. Involucrarte en la iglesia, en grupos pequeños, en todo aquello que tenga que ver con el hecho de poder conocer la persona de Dios, conocerlo mejor, ¿no?
Y esto obviamente solo es posible para alguien que esté lleno de Cristo, ¿no? Esto solamente lo puede lograr alguien que esté lleno de Cristo, ¿no? De hecho, Pablo, en Filipenses también hay otro versículo genial que habla sobre esto, ¿no? Cuando Pablo está en la cárcel y llega un momento, lo voy a parafrasear por no leerlo entero, donde llega un momento donde dice, no sé qué es mejor. Él sabía ya que le quedaba poco tiempo. Dice, no sé qué es mejor, si irme delante de Cristo y estar con Él o quedarme con vosotros. Tenía que tomar dos decisiones. Tenía que escoger entre dos opciones. Y Pablo dice, realmente no sé, porque para mí cualquiera de esas dos decisiones, dice, me apremian. Para mí son valiosas. Y luego finalmente dice, si es mejor para vosotros, me quedo, ¿no? Por vuestra causa. Pero es muy interesante, o sea, estar lleno del Espíritu de Dios, estar satisfecho en Él, tenerlo a Él como tu valor más precioso de tu vida, te da la libertad de poder ver varias opciones y no tener miedo a la hora de escoger una de ellas, sino, en este caso, Pablo tuvo la capacidad de libertad de decir, me da igual cualquiera de ellas, cualquiera de las que Dios me ponga delante, yo la puedo tomar confiando en Él, ¿no? La segunda, y voy un poquito más rápido, que ya estamos acabando, es buscar la opinión y el consejo de las personas maduras en la fe que Dios te ha puesto a tu lado. Muy interesante, ¿eh? Que Lucas, cuando relata que ellos entendían que Dios había hablado con ellos, lo hace en plural. El Espíritu Santo nos. Es decir, es algo que los tres concluyeron. Incluso cuando Pablo tiene la visión, al finalmente dice Lucas que fuimos seducidos. Es decir, habla de que los tres llegaron a la conclusión de que era Dios quien le estaba hablando. ¿Por qué? Pues bueno, nuestro corazón a veces va hacia otro lado y nos hace entender cosas que realmente no son, ¿no? Y es más, Dios trabaja a través de personas. Dios, a través de personas que son suyas, a través de personas maduras, trabaja en nosotros y nos ayuda a entender cuál es su voluntad, o nos ayuda a saber qué decisiones tenemos que tomar, ¿no? Y una tercera forma práctica es, a veces es difícil tomar una decisión, no tenemos nada claro, y es tomar una decisión y confiar en que ocurra lo que ocurra, Dios sabe más que nosotros. Que Dios sabe más que nosotros y que nos ama más que nosotros mismos. Y esto tiene que ver mucho con lo que decía, el miedo a tomar decisiones en muchas ocasiones tiene que ver con lo que venga después. Y os voy a decir algo, somos seres humanos y nos vamos a equivocar muchas veces. Vamos a tomar decisiones equivocadas muchas veces. Y si no tenemos en mente esto, no estoy diciendo que no haya que planificar. Es importante, o sea, Dios nos ha dado una mente y nos ha dado el razonamiento para que lo usemos bien. Pero habrá momentos donde no sepamos qué hacer, ¿no? Y tengamos que tomar una decisión. Y como he dicho antes, un primer comienzo para ser protegido ante este tipo de situación es reconocer que nuestras decisiones están afectadas por el desorden de nuestros valores y nuestros deseos. Por eso es importante preguntarnos ante una situación, como decía, la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué quiero tomar una decisión? ¿Por qué quiero tomar esta decisión y no otra? ¿Vale? ¿Qué hay detrás de mi opción que está en la superficie? ¿Realmente busco amar a Jesús y a otros o realmente busco mi comodidad? ¿Busco lo que más me conviene a mí o realmente estoy buscando lo que implica mi relación con Dios y mi relación con otras personas, ¿no? ¿Qué hay debajo de mi decisión? ¿Cuáles son mis luchas? Nuestras luchas y nuestras debilidades afectan a nuestras decisiones. Y es valioso delante de Dios mostrar este tipo de cosas, ¿no? Y quiero ya terminar con algo que para mí es tremendamente importante. Y creo que un mensaje que habla sobre elegir y decidir nos tiene que llevar a otro lugar, ¿no? Quiero traer a la memoria a alguien que hace mucho, mucho tiempo tuvo que tomar una elección, la elección más crítica de su vida. Alguien hace mucho tiempo se encontró en una situación donde tenía que decidir y su decisión tenía implicaciones, tenía opciones, tenía dos opciones. Tenía la opción de decir sí y tenía la opción de decir no. De hecho, su decisión tenía una implicación en la existencia de la humanidad.
Su decisión tenía una implicación que llegaba hasta aquí y hasta ahora. Su decisión tenía una implicación en tu vida. Yo sé que sabéis la mayoría de quién estoy hablando, ¿no? Pero esa persona, Jesucristo, es el único ser humano, y digo que es el único ser humano porque Jesucristo está glorificado y sigue siendo un ser humano, es el único que eligió de forma libre. Nosotros no podemos elegir libremente, Él sí eligió libremente, sin que nada le interfiriera, sin tener motivaciones, sin tener valores egoístas. Él eligió libremente y Él escogió aceptar el no de su propio Padre. Le dijo, sí, Padre, esta es tu voluntad. La aceptó. El rechazo del Padre para ir a la cruz, Él lo aceptó. Escogió lo injusto, lo que nosotros no haríamos. Nosotros no escogeríamos algo injusto de forma voluntaria. Él lo escogió para que tú y yo en este momento tengamos la seguridad de que, aun decidiendo en muchas ocasiones para nuestros propios planes, tengamos la seguridad del perdón y la esperanza de su abrazo. Así que cada vez que tengas que tomar una decisión, espero que recuerdes justamente este aspecto. El centro de nuestras decisiones debe ser el aprecio y la admiración que nazca de nosotros mismos al ver a Cristo tomando una decisión que nosotros nunca tomaríamos por amor a nosotros. Terminamos hablando con Él, ¿vale? Señor, gracias porque es verdad que, como decía al principio, nuestra vida es una vida llena de decisiones, llena de momentos donde ni nosotros mismos nos entendemos, nos comprendemos. A veces la misma propia oscuridad de nuestro corazón y las áreas y los recovecos que no sabemos ni siquiera dónde están, nos llevan a decidir mal, a decidir pensando en nosotros. En muchos casos a vivir con angustia, con miedo, con indecisión, tan influidos por los demás, por nosotros mismos, es complejo, Señor, y realmente yo quiero darte las gracias porque no solamente tú vienes a nuestras vidas para traer luz, sino para enseñarnos a vivir en las fuerzas de otro, con la confianza y con la certeza de que tú eres nuestro verdadero Padre, que a veces no entendemos las circunstancias donde tenemos que tomar decisiones, pero a pesar de eso buscamos tu ayuda, buscamos tener ese encuentro, esa relación contigo tan profunda que tú has mostrado que quieres tener y que sabemos que es una certeza, porque Jesús, al ver a Jesús vemos realmente tu propio carácter, vemos a tu persona, vemos cómo realmente tú nos estás amando y nos estás invitando a un momento en nuestras vidas cuando podamos verte cara a cara, donde no tengamos que seguir combatiendo con estas cosas y donde nuestras decisiones siempre seas tú. Nuestra decisión sea siempre tú. Así que no sé la circunstancia de cada uno de nosotros, seguro que tenemos que enfrentar o estamos enfrentando de una u otra manera estos momentos tan difíciles. Te pido, Señor, que esto sea un incentivo para que despiertes en nuestro corazón a tu propio espíritu y que encontremos pasión en esta realidad, en la realidad de que tú estás siempre con nosotros y de que estás involucrado en nuestras vidas de una forma cercana, no como alguien que nos fuerza a tomar decisiones, sino como alguien que realmente nos ama de una forma libre. Así que ayúdanos a experimentar esta verdad y que nosotros podamos también vivir en ese nivel de libertad. Y queremos pedirte estas cosas única y exclusivamente para tu gloria. Amén.